Evangelio de hoy. Sábado 10 de mayo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículos 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto os escandaliza? Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios. El escándalo de la palabra viva. Cuando muchos de los discípulos de Jesús escuchan su enseñanza sobre el pan de vida y la necesidad de comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, no pueden soportarlo. Y reaccionan con desconcierto, rechazo y desconcierto espiritual, que los lleva a decir: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? En esta expresión no se encierra solamente una dificultad intelectual o teológica, sino una verdadera crisis de fe. Pues están ante una revelación divina que los confronta con una realidad profundamente espiritual que excede la lógica natural del pensamiento humano. Es la carne del Hijo del Hombre la que da vida. Y este misterio no puede ser acogido sin un corazón abierto a la acción del Espíritu. Es el Espíritu el que da vida. La carne no sirve de nada, dice el mismo Jesús, haciendo evidente que sin apertura interior, sin una disposición del alma a dejarse enseñar por Dios mismo, la verdad revelada se convierte en una piedra de tropiezo, un escándalo, una carga incomprensible para quien solo ve con los ojos de la carne. El abandono de muchos discípulos. El texto sagrado señala un momento de ruptura dramática en la comunidad de seguidores. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y ya no andaban con él. La palabra de Jesús no solo invita a una adhesión amorosa, sino que también prueba el corazón de los oyentes. Los que lo siguen por interés, por entusiasmo momentáneo o por curiosidad superficial, no pueden permanecer ante el escándalo del misterio. Cuando la revelación exige una fe que renuncia al control racional, muchos retroceden. La dureza de esta enseñanza no está en su contenido sino en la ceguera de los corazones que no quieren abrirse al don de la fe. Y es aquí donde el Evangelio se vuelve profundamente actual. Porque esta misma actitud continúa repitiéndose en muchos creyentes de todos los tiempos. También en nuestra época. El límite de la comprensión humana. Cuando Jesús dice: esto os escandaliza, nos está revelando que incluso lo más sublime, si no es recibido desde una experiencia interior de fe, se convierte en motivo de rechazo. El escándalo no está en el misterio, sino en la falta de docilidad del alma que no quiere ceder ante lo que no puede controlar ni explicar. Y el Señor agrega una frase que debe ser profundamente meditada: y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. ¿No es acaso esa visión gloriosa?
Su ascensión al Padre. ¿La culminación del misterio de su carne glorificada? Pero aún así, algunos se niegan a creer. Porque lo esencial no está en ver, sino en acoger con humildad y apertura lo que el Espíritu revela. El Espíritu da vida. Jesús lo afirma con claridad desconcertante, el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve de nada. En esta frase no se está despreciando la carne como realidad humana, sino como limitación natural frente al poder vivificante del Espíritu de Dios. Lo que Jesús propone no es un racionalismo teológico ni un moralismo religioso, sino un abandono confiado a la acción de Dios, que vivifica, transforma y resucita. Por eso, sus palabras son espíritu y vida. No son teorías. No son ideas abstractas. No son dogmas fríos, sino comunicación directa del aliento divino, que al entrar en el corazón, lo convierte en morada viva de la presencia de Dios. El don de la fe. Y sin embargo, a pesar de esta grandeza, Jesús sabe que algunos no creen. Porque el creer no es fruto de una lógica, sino de una gracia. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre no se lo concede. Esta afirmación no anula la libertad humana, pero revela que toda auténtica fe es siempre un regalo del cielo. Una iluminación interior que el Padre otorga a quienes se abren con sinceridad a su búsqueda. Es una gracia que se ofrece, pero no se impone. Y por eso, también puede ser rechazada, como lo hacen los que lo abandonan. Porque no están dispuestos a dejar que Dios sea Dios en sus vidas. Y quieren que todo pase por el filtro de sus propios criterios. El momento decisivo. Ante esta retirada de muchos, Jesús no retiene a nadie. No suaviza su discurso. No negocia la verdad. Sino que se vuelve a los 12 y les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Es una pregunta frontal. Directa. Sin rodeos. Que pone a prueba el corazón de sus más cercanos discípulos. Es el momento de la decisión personal. De una respuesta libre. Que no se basa en la costumbre. Ni en la conveniencia. Ni en la presión del grupo. Sino en una adhesión convencida. Madura. Profunda. Que nace del reconocimiento interior de quién es Jesús. De su misterio y de su palabra viva. La confesión de Pedro, fe nacida del encuentro. En medio del desconcierto y de la retirada de muchos. La voz de Simón Pedro se alza como una llama encendida por la fe, Señor. ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. No responde desde la lógica, ni desde un cálculo racional, sino desde una experiencia de comunión que ha transformado radicalmente su existencia. Pedro no puede separarse de Jesús porque ha encontrado en él no una enseñanza más, sino la vida misma. Las palabras que lo recrean por dentro. Las que despiertan su alma y lo hacen renacer cada día. Ha escuchado muchas voces en su vida, pero solo una ha tocado su corazón en lo profundo. Solo una le ha hablado con la verdad desnuda que atraviesa el alma. Solo una le ha mostrado el rostro del Padre. Y por eso no puede ni quiere ir a ningún otro lado. La certeza de haber creído. Pedro continúa su confesión con palabras que resuenan como una roca firme. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios.
Esta afirmación no es una declaración teórica, sino la síntesis de un camino espiritual recorrido al lado de Jesús. Pedro ha visto sus signos. Ha escuchado sus palabras. Ha sentido su autoridad divina. Y ha experimentado su misericordia y su verdad. Por eso puede decir, creemos y sabemos. Porque la fe verdadera no es ciega, sino iluminada por el amor. Sostenida por el encuentro personal. Y confirmada por la experiencia del corazón. No es una imposición ni una herencia sin sentido, sino una decisión libre de quien ha descubierto el tesoro escondido y no lo cambia por nada. La fidelidad en tiempos de crisis. Este pasaje evangélico nos introduce en una de las grandes paradojas de la vida espiritual, cuando la palabra se vuelve exigente. Se purifica el seguimiento. Muchos se alejan, pero otros se afianzan más profundamente. Las crisis no destruyen la fe, si ésta está fundada en la roca, sino que la fortalecen, la maduran y la hacen crecer en profundidad. Porque seguir a Cristo no es recorrer un camino fácil, sino asumir una existencia transformada por su presencia. En la luz y en la oscuridad. En el gozo y en la prueba. En la claridad y en el misterio. El verdadero discípulo no huye ante la dificultad, sino que permanece. No porque entienda todo, sino porque confía en aquel que lo ha llamado. La palabra que quema por dentro. Jesús no es un maestro más, ni un sabio entre tantos, sino el Hijo del Dios viviente, cuyas palabras tienen una fuerza que desinstala, sana, hiere y salva. Su enseñanza no es acomodaticia, ni hecha para agradar a las masas, sino que es verdad absoluta que interpela el corazón y lo obliga a tomar una decisión radical. O se acepta con todo lo que implica, o se rechaza. Pero no se puede diluir ni relativizar. Por eso, cuando Jesús habla, provoca división, discernimiento, decisión. Y es allí donde se revela su poder transformador. Una palabra que penetra hasta lo más hondo. Y que no deja nada igual. La revelación que exige abandono. El discurso del pan de vida culmina en esta crisis porque la revelación ha tocado el punto más alto de la fe, aceptar que Jesús no solo enseña la vida eterna, sino que Él mismo es la vida eterna hecha carne. Y que su cuerpo entregado será verdadero alimento para el mundo. Esta afirmación sobrepasa toda lógica. Y exige un abandono total en Dios. Como el niño que se lanza en brazos de su madre sin entender cómo será sostenido. Esta es la fe eucarística. La fe que acepta que el Verbo se hace carne hasta el extremo. Hasta la comunión más íntima con cada creyente. Esa es la piedra de escándalo para muchos. Y a la vez, el tesoro para quienes se entregan con confianza total. La fe como unión vital. Cuando Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna, está afirmando que no hay otra fuente de vida fuera de Cristo. No se trata de una fe decorativa, que adorna una vida cómoda, sino de una unión vital que transforma toda la existencia. Fe es escuchar a Jesús, comer su palabra, dejarse nutrir por su presencia, y vivir de él, como el sarmiento elabora vida de la savia que recibe de la vid. No es solo creer con la mente, sino habitar en él, vivir en comunión permanente,
y experimentar cómo su palabra se convierte en aliento de cada día. Fuerza en la prueba y paz en la tribulación. Permanecer cuando todos se van. El Evangelio plantea también una realidad muy humana, el momento en que otros se marchan. Cuando la mayoría abandona. Y solo unos pocos permanecen. Esta es una de las pruebas más grandes de la fe, resistir en la fidelidad aunque muchos se vayan. Aunque todo parezca en contra. Aunque no queden aplausos ni compañía. La fe madura no se sostiene en la cantidad, ni en la aprobación social, sino en la certeza de haber sido encontrado por el amor que no pasa. En estos tiempos de deserción silenciosa, de indiferencia y de abandono de la práctica religiosa, estas palabras de Pedro resuenan con fuerza profética y nos invitan a mantenernos en pie aunque todo parezca diluirse. La iglesia construida sobre la roca. Pedro. Con esta confesión, no solo afirma su fe, sino que es confirmado como roca de la comunidad creyente. Es sobre esa fidelidad personal, esa experiencia transformadora, esa convicción profunda de que Jesús es el Santo de Dios, que se edifica la iglesia. Cada vez que repetimos con Pedro estas palabras, nos unimos a la confesión fundante de nuestra fe. Y participamos de la edificación de la comunidad cristiana que no vive de estrategias, ni de opiniones, sino de la palabra eterna que sale de la boca de Cristo. El seguimiento auténtico. Esta escena nos invita a revisar la autenticidad de nuestro seguimiento. A preguntarnos desde dónde creemos. ¿Por qué seguimos a Jesús? ¿Y qué lugar ocupa su palabra en nuestras vidas? Somos discípulos de entusiasmo pasajero, que se escandalizan ante el misterio. ¿O caminamos con fidelidad? Aun cuando no comprendamos todo. ¿Sabiendo que solo en Él está la vida verdadera? Esta fidelidad es la que transforma la fe en vida. Y la vida en testimonio. Y es el único camino que conduce a la plenitud. La intimidad que transforma. Quien se queda con Jesús cuando sus palabras se vuelven duras, descubre un nuevo nivel de intimidad. Un umbral más profundo de comunión con su misterio. Es ahí donde el alma ya no busca comprender con la razón, sino abrazar con todo el ser lo que se le ofrece. Esta es la dimensión de la fe que transforma desde dentro, donde ya no hay lugar para negociaciones con la comodidad, sino una entrega serena y radical al Señor que lo ha dado todo. Permanecer junto a Jesús cuando todo parece tambalearse. Es entrar en el espacio sagrado donde el alma comienza a ser fecundada por la eternidad. La comunión con su carne y su sangre. El escándalo que provocan las palabras de Jesús sobre comer su carne y beber su sangre revela el punto más profundo de su ofrecimiento, una comunión real, total y concreta con Él. No habla de ideas, sino de su propio cuerpo. No invita a seguir una ética, sino a entrar en un vínculo de vida que se da y se recibe como alimento. La Eucaristía no es símbolo vacío, ni simple memoria, sino presencia viva del Señor que se entrega para que tengamos vida en Él. Esa presencia choca con los criterios humanos, pero es don que solo puede acogerse desde la fe, con el corazón abierto y la mirada humilde. La luz que alumbra desde dentro, en la noche de la incomprensión. La palabra de Jesús actúa como luz interior, como lámpara en la oscuridad. No aclara todo de golpe, pero orienta el camino de quienes desean permanecer en la verdad.
El que escucha con corazón sincero, aunque no entienda todo, recibe en el alma una certeza suave y poderosa, que le permite avanzar, sostenerse y esperar la hora en que todo será revelado con claridad. La fe es esa luz que no disipa todas las sombras, pero las habita y las vence desde dentro. El discernimiento del corazón. Cuando Jesús pregunta, ¿también ustedes quieren marcharse? Está ofreciendo libertad total. No impone su seguimiento. Lo propone como un acto de amor libre y consciente. En esa pregunta se juega el discernimiento más profundo del corazón humano: ¿qué valor tiene Cristo para mí? ¿Es uno más entre muchos? ¿O es el centro de todo? Pedro responde desde esa claridad interior que nace del Espíritu, y que da el valor para elegir seguir cuando otros se apartan. Esa respuesta no se improvisa. Se cultiva en la oración, en la escucha y en la fidelidad cotidiana. La brújula de la verdad. Pedro no solo declara que Jesús tiene palabras de vida eterna, sino que añade que lo saben, que lo han reconocido como el consagrado por Dios. Es decir, su fe no se apoya en sentimientos pasajeros, sino en un conocimiento que se ha ido fraguando por dentro, que se ha verificado en el trato diario con Jesús, y que ahora se convierte en certeza estable. Esa verdad no es abstracta, sino alguien vivo, el mismo Cristo. Y esa experiencia le permite a Pedro navegar incluso en medio del oleaje de la duda y del abandono de otros. La fidelidad que madura. A diferencia de muchos discípulos que se marchan escandalizados, Pedro se queda. No porque lo entienda todo, sino porque ama a quien habla. La fidelidad auténtica no nace de tener todas las respuestas, sino de haber encontrado el rostro del amor, y no querer separarse de él. Así madura la fe, cuando se permanece incluso sin consuelo, cuando se ama incluso en la niebla, cuando se sigue incluso sin certezas emocionales. Esta es la fe que da frutos, la que resiste la tormenta y no se quiebra. El escándalo de la cruz anticipado. Las palabras de Jesús sobre su carne y su sangre anticipan ya el escándalo de la cruz, porque invitan a ver en la humillación y el sufrimiento la fuente de vida. Lo que repugna a la lógica humana se convierte en el lugar más alto de la revelación divina. Y por eso muchos no soportan escucharlo, porque implica renunciar al orgullo, al control, a la ilusión de una salvación sin entrega. Pero quien se adentra en ese escándalo con los ojos de la fe, descubre allí la belleza más pura, la verdad que salva, y la gloria que solo brota del amor crucificado. La Eucaristía, núcleo del seguimiento. Toda esta escena apunta silenciosamente al gran misterio de la Eucaristía, que es escándalo para unos y salvación para otros. Ahí está el corazón del seguimiento cristiano. En aceptar a Jesús como alimento. En hacer de su cuerpo entregado la fuente de toda nuestra vida. Participar en la Eucaristía no es cumplir un rito. Es entrar en comunión con el Dios que se hace pan, que se parte por nosotros, que se deja comer para que aprendamos a amar. Y eso solo puede entenderlo quien ama, quien se deja transformar. Quien, como Pedro dice, ¿a quién iremos? La hora de la decisión. Este evangelio marca un punto de inflexión. Una hora de decisión para los discípulos. Y también para nosotros.
No se puede seguir a Jesús desde la superficialidad, ni desde la comodidad de una religión a medida. Jesús confronta, purifica y llama a un amor que se entrega sin condiciones. Ante Él no caben las medias tintas. O se recibe con el corazón entero, o se da la espalda y se marcha. Esta hora es la de la fidelidad profunda, la de la fe que no pide explicaciones, sino que dice, tú tienes palabras de vida eterna. Y se queda. El espejo del alma. Las palabras de Jesús no solo revelan la verdad sobre Él, sino también sobre nosotros mismos. Por eso incomodan. Porque funcionan como un espejo que muestra lo que realmente buscamos. Lo que nos mueve por dentro. Lo que nos cuesta dejar. Lo que para unos es vida eterna. Para otros es intolerable. Porque toca las fibras más profundas del corazón humano. En ese espejo se revela si nuestro seguimiento es por amor o por interés. Si buscamos al Señor o solo sus beneficios. Si creemos con todo el corazón o si simplemente pasábamos por allí. El crisol del amor verdadero. Cuando Jesús permite que muchos lo abandonen. No está perdiendo seguidores. Está purificando el amor de quienes se quedan. Porque el amor verdadero no teme las pruebas, sino que se fortalece en ellas. No huye ante la dificultad, sino que se deja refinar como el oro en el crisol. Así es como Cristo forma a sus verdaderos discípulos, no con palabras halagadoras, sino con una verdad que hiere y sana, que exige y transforma, que desinstala y plenifica. El amor que permanece en Él en medio de las tinieblas. Ese es el que da fruto eterno. La humildad que abre a la fe. La fe no es conquista del entendimiento humano, sino gracia que se acoge con humildad. Por eso Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. No es desprecio del pensamiento, sino recordatorio de que la salvación es un don, no una construcción autónoma. Esta afirmación rompe el orgullo espiritual y abre la puerta a una relación en la que todo se recibe y se agradece. Solo desde la pequeñez confiada. El que se acerca con humildad a Jesús recibe en el corazón lo que otros no pueden soportar con la mente. Permanecer cuando cuesta. No hay fe auténtica sin momentos de oscuridad, en los que uno se siente tentado a dejar todo, a volver atrás, a buscar algo más fácil. Pero es justo ahí donde se prueba si hemos sido conquistados por Cristo o no. Permanecer cuando cuesta. Quedarse aunque duela. Fiarse incluso sin entender. Esa es la forma como el alma se arraiga en la roca firme. Pedro se queda porque sabe que no hay otra fuente de vida. Aunque lo que oye lo sobrepasa. Aunque no tiene explicaciones claras. Confía en quien le ha tocado el alma. Y eso le basta. Cuando la fe trasciende la lógica. Las palabras de Jesús sobre su carne y su sangre cruzan el límite de lo razonable. Y eso no es un fallo del mensaje, sino una invitación a cruzar también nosotros la frontera del puro razonamiento, hacia la dimensión de lo eterno. Dios se revela en lo que desconcierta, en lo que no cabe en nuestras categorías, pero que llena de sentido lo que parecía incomprensible. Cuando dejamos de querer controlar todo con la lógica, y abrimos el alma a la sabiduría del Espíritu, descubrimos que la fe es más lúcida que cualquier argumento.
Porque toca realidades que la razón sola no alcanza. El que se entrega por amor. Jesús no busca provocar escándalo por provocarlo, sino porque está dispuesto a ser rechazado antes que deformar la verdad. Él se entrega como pan vivo. No para impresionar, sino para salvar. Y esa entrega escandaliza porque implica descender hasta la carne. Hasta lo concreto. Hasta la cruz. No se queda en lo espiritual abstracto, sino que asume todo lo humano. Y lo convierte en lugar de encuentro con Dios. Por eso solo quien ama puede comprender. Porque el lenguaje de Dios es el del amor que se hace cuerpo y sangre. La radicalidad de la fe. Jesús no suaviza sus palabras para retener a los que dudan. No rebaja el mensaje para mantener el número de discípulos. Él no negocia con la verdad. Porque su propuesta es total. Radical. Absoluta. Y el que la acoge entra en una transformación que alcanza cada rincón de la existencia. No se trata de añadir a Jesús a una vida ya organizada, sino de dejar que Él sea el centro desde el cual todo se reorganiza. Esa es la fe que salva. La que acepta ser herida por la verdad para ser sanada por el amor. La crisis como bendición. La crisis que provoca Jesús es también una bendición encubierta. Porque obliga a decidir. A definirnos. A pasar de una fe superficial a una fe verdadera. Si no hubiese conflicto, no habría tampoco crecimiento. Ni conversión real. Las crisis de fe, cuando se viven con sinceridad, son lugares de encuentro profundo con Dios, donde se cae lo accesorio y queda solo lo esencial. Jesús permite esas sacudidas no para destruirnos, sino para reorientarnos. Para que nuestro sí a Él sea más libre, más lúcido, más pleno. Cuando los demás se van, ver que otros se alejan puede sacudirnos. Y hasta tentarnos a hacer lo mismo. Pero es ahí donde la fe se vuelve elección personal. No reflejo del grupo, sino compromiso libre del corazón. Pedro no responde por los 12. Responde por él mismo. Con una fe nacida de su experiencia viva con Jesús. El abandono de otros puede ser una gracia si nos obliga a afianzar nuestra adhesión al Señor. No por costumbre, ni por compañía, sino por amor real y convicción interior. El don de la perseverancia. La fe auténtica no es un impulso momentáneo, sino una perseverancia que atraviesa el tiempo, los silencios de Dios y los misterios que no comprendemos de inmediato. Permanecer con Jesús cuando todo parece confuso. Cuando otros se van. Cuando el alma se siente tentada a desistir. Es signo de una elección profunda. Pedro permanece porque ha sido tocado por una verdad que no se puede negar. Ni silenciar. Y esa perseverancia no nace de la voluntad sola, sino del espíritu que lo sostiene en la fe. El crecimiento silencioso. Muchos abandonan porque esperan respuestas inmediatas. Emociones fuertes. Seguridades visibles. Pero la fe crece como la semilla, en lo oculto. En lo lento. En lo que parece insignificante. La palabra de Jesús sembrada en el corazón necesita tiempo. Confianza. Y apertura constante. Para dar fruto abundante. ¿Quién no está dispuesto a caminar en lo oscuro? A confiar en medio de la espera.
Se pierde la fecundidad de una fe que se enraiza y madura con cada renuncia, con cada sí, con cada caída levantada. Volver al primer amor. Cuando la palabra de Cristo se hace exigente, puede surgir la nostalgia de una fe más sencilla, sin desafíos, sin confrontaciones. Pero es precisamente ahí donde debemos volver al primer amor. Al momento en que sus palabras nos conmovieron hasta las lágrimas. En que su mirada nos levantó de la miseria. Volver a ese encuentro inicial. Como Pedro. Nos ayuda a recordar que Él tiene palabras de vida eterna. Y que fuera de Él solo hay vacío. Y sombra. La liturgia como fuente de fe. Lo que Jesús dice en este discurso está íntimamente ligado al misterio de la Eucaristía. Fuente y culmen de la vida cristiana. En la misa se renueva este escándalo de amor, Cristo se nos da como alimento. Su cuerpo entregado. Su sangre derramada. En cada comunión. La fe es probada y fortalecida. Porque comulgar no es un rito social, sino una confesión silenciosa de que hemos encontrado al Santo de Dios. Y no podemos vivir sin Él. Aunque no entendamos todo. Aunque duela. El testimonio de la vida. Pedro confiesa con palabras. Pero su vida entera será la confirmación de esa fe. También nosotros estamos llamados a confesar con la vida que solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Esa confesión se expresa en cada decisión cotidiana. En cada acto de fidelidad. En cada rechazo del pecado. En cada paso hacia el otro. Aunque cueste. Nuestra existencia se convierte así en una homilía viviente. En la que el mundo puede leer que hemos elegido a Jesús. No porque todo sea fácil, sino porque Él es la verdad que salva. La libertad respetada. Jesús no obliga a nadie a seguirlo. No chantajea ni impone. Respeta la libertad hasta el extremo. Incluso si eso implica el abandono de muchos. Esta libertad sagrada es una prueba de su amor. Porque el amor verdadero nunca coacciona. Solo invita, espera, confía. La fe que nace de esta libertad es la única que puede sostenernos hasta el final. Porque no fue impuesta desde fuera, sino elegida desde dentro. Una y otra vez incluso cuando duela. La verdad que descoloca. Las enseñanzas de Cristo no están hechas para halagar, sino para salvar. Y eso exige pasar por la incomodidad de ser descolocados. Desenmascarados. Enfrentados con lo que hay que cambiar. Esa es la función de la verdad, no confirmar lo que ya pensamos, sino abrirnos a lo que aún no comprendemos. No justificar lo que hacemos, sino iluminarnos para hacer lo que Dios quiere. Quien ama la verdad más que su comodidad, permanece con Jesús aunque no entienda todo. Y ese amor lo lleva a comprender cada vez más. La fe de los pequeños. En medio de las multitudes que se escandalizan. Siempre hay pequeños que permanecen. Almas humildes que no entienden del todo, pero que creen con todo el corazón. Ellos no razonan tanto como aman. Y por eso entran en el misterio más profundo. Los pequeños del Evangelio nos enseñan que la fe verdadera no siempre tiene muchas palabras, pero tiene un sí constante, silencioso, perseverante. Y ese sí basta para que Dios habite en el alma. La decisión que sostiene. En el momento en que muchos se van.
Pedro toma una decisión que marcará su vida para siempre. No se trata solo de quedarse, sino de decidir que en Jesús ha encontrado el sentido último. La única palabra que vale la pena seguir. Esa decisión profunda no es solo emocional, sino existencial. Es la decisión de un alma que ha descubierto que fuera de Cristo todo se desmorona. Y que solo Él tiene palabras que dan vida más allá de la muerte. Esa es la fe que sostiene en la prueba. Y que da esperanza cuando todo tiembla. La fe más allá del cálculo. Cuando la palabra de Jesús no encaja en los esquemas humanos. Surge el impulso de apartarse. De buscar otros caminos menos exigentes. Pero Pedro no calcula. No pone en una balanza lo que le conviene. Ni pide garantías antes de seguir. Él se deja guiar por una certeza interna. Nacida no de la lógica, sino del encuentro con la persona viva de Jesús. Su fe no es un acuerdo de beneficios, sino una entrega confiada al único que puede salvarlo. Aunque no entienda cómo. El fuego que purifica. Las palabras duras del Señor son como fuego que arde. No para destruir, sino para purificar. Nos queman por dentro porque revelan nuestras resistencias, nuestros apegos, nuestros miedos a entregarnos del todo. Pero si no huimos de ese fuego, si lo dejamos actuar con humildad, entonces limpia las impurezas del alma y nos deja libres para amar con mayor verdad. La fe que permanece en el fuego es la que madura, la que resiste el escándalo del misterio y se transforma en adoración silenciosa. Palabras de eternidad. A quien iremos no es solo una expresión de desesperación, sino una confesión de exclusividad. Pedro reconoce que no hay alternativa real, porque nadie más tiene palabras que abran la puerta de la eternidad. Las palabras de Jesús no son meras frases bellas. Son semillas de vida eterna, que al ser acogidas, transforman radicalmente la existencia. Por eso la fidelidad a su palabra es fidelidad a la vida misma. Y el abandono de su palabra es comenzar a morir por dentro. El seguimiento en lo incierto. Seguir a Cristo no implica tener todas las respuestas, sino caminar con Él en medio de las preguntas. El Evangelio no resuelve todos los misterios de golpe, pero nos ofrece al Maestro que camina con nosotros, incluso cuando no comprendemos el sentido del camino. La fe no es un mapa. Es una mano tendida. Una voz que llama. Un rostro que espera. Pedro se aferra a ese rostro, no a una idea. Y por eso permanece. La luz que disipa las sombras. Cuando la oscuridad interior parece crecer. Cuando los sentidos fallan y el alma se siente perdida. La palabra de Jesús es una lámpara que no deja de arder. Aunque su luz sea tenue. Aunque no ilumine todo de inmediato. Esa palabra sostiene. Acompaña. Alimenta. Pedro permanece porque esa palabra lo ha sostenido más de una vez. En la orilla del miedo. En la noche del alma. En la tormenta de las dudas. El don de la elección. Pedro reconoce que han sido elegidos por gracia. No por mérito. Jesús mismo lo dijo, no los he elegido yo a ustedes. Esta elección no significa privilegio, sino misión. Carga de fidelidad. Invitación constante a no traicionar esa llamada. Pedro siente esa elección como una marca interior.
Una verdad que no se puede negar. Y por eso no se va. Porque huir sería negar lo que ya ha sido sellado en su alma. La roca en construcción. Pedro todavía no es roca. Todavía es frágil. Todavía caerá. Pero su confesión lo pone en camino de ser edificado sobre Cristo. La fe no es perfección, sino fidelidad en medio de la fragilidad. Quien permanece en Jesús, incluso en la duda, ya está dejando que Él lo moldee, como al barro entre sus manos. Pedro no entiende todo, pero ama. Y eso basta para que Jesús lo transforme. El escándalo de la Iglesia. A veces lo que escandaliza no es solo la palabra de Cristo, sino la fragilidad de quienes lo siguen. La historia de la Iglesia con sus heridas y caídas. Pero la fe madura no se basa en los discípulos, sino en el Maestro. Pedro mismo será piedra y tropiezo. Pero Jesús no deja de confiarle su Iglesia. El escándalo de la comunidad no debe alejarnos de aquel que tiene palabras de vida eterna, sino llevarnos a interceder, a reparar y a permanecer fieles desde dentro. La tentación de volver atrás. Cuando muchos se retiran, crece la tentación de regresar también nosotros. De volver a una vida sin exigencias, sin la cruz de cada día. Pero Pedro enseña que no hay retorno sin pérdida. Que dejar a Cristo es comenzar a hundirse, a secarse por dentro. La fe que ha probado la verdad ya no puede fingir que no la ha conocido. Por eso aunque tiemble, aunque sufra, el alma fiel se aferra a Cristo, como a su única esperanza, la libertad de permanecer. Jesús no retiene a nadie. No obliga a quedarse. Y su libertad es su mayor prueba de amor. Pedro permanece libremente. Y ese sí libre. Confiado. Consciente. Es el acto más alto de la fe. Permanecer cuando se podría marchar. Cuando hay razones humanas para irse. Revela la profundidad de una elección hecha no con los labios, sino con todo el ser. Con el alma abrazada al corazón de Cristo. Cuando la palabra penetra el alma. La palabra de Jesús no es un simple mensaje, sino una espada que traspasa, que discierne los pensamientos más profundos del corazón. Y por eso incomoda. Porque no se queda en la superficie, sino que va hasta lo más hondo. Nos revela nuestras sombras, nuestros miedos a confiar, nuestra dificultad para soltar seguridades. Pero si nos dejamos herir por esa palabra santa, si no la rechazamos por dura, entonces comenzamos a sanar. Porque solo lo que es traspasado por Dios puede ser transformado por Él. La verdad no se negocia. En un mundo donde todo parece negociable. Donde la verdad se adapta a los gustos o al consenso. Jesús se presenta con una palabra que no cede. Que no se ajusta a conveniencia. Que no se rebaja para agradar. Y es esa firmeza la que escandaliza. Porque preferimos una palabra que nos dé la razón. No que nos corrija. Una palabra que confirme lo que sentimos. No que nos saque de la comodidad. Pero Jesús no negocia con la verdad. Porque Él mismo es la verdad hecha carne. Y su amor es exigente porque quiere salvarnos. El Espíritu como única luz. Jesús afirma que es el Espíritu quien da vida. Y que la carne no sirve para nada. No se refiere con ello a despreciar el cuerpo.
sino a señalar que sin la acción del Espíritu no podemos entender nada del misterio de Dios. Es el Espíritu quien abre los ojos, quien da sabor a la palabra, quien nos capacita para adherirnos con fe a lo que parece incomprensible. Pedro no habría podido decir su confesión si el Espíritu no lo hubiera movido desde dentro. Y lo mismo vale para nosotros. Raíces profundas en la fe. Cuando llegan los vientos contrarios, solo permanece firme el árbol que ha echado raíces hondas. Y esas raíces no se desarrollan cuando todo es fácil, sino cuando la tierra se endurece. Cuando el alma se ve sacudida por lo que no entiende. Pedro ha echado raíces en Cristo, no en lo que Cristo le da. Y por eso se mantiene. Aunque no lo comprenda todo. Aunque aún dude. Aunque caiga. Su raíz es profunda porque está anclada en la verdad del amor recibido. El seguimiento sin condiciones. Muchos siguieron a Jesús mientras multiplicaba el pan, mientras sanaba enfermos, mientras hablaba con dulzura. Pero cuando reveló la profundidad de su misión, cuando exigió entrega total, muchos se retiraron. El verdadero discípulo no sigue a Jesús por lo que puede obtener, sino por lo que Él es. Pedro se queda sin condiciones, sin garantías de éxito, sin certezas humanas. Y eso lo convierte en modelo de fe radical. La humildad del que no entiende. Pedro no comprende aún todo lo que Jesús ha dicho. Pero en lugar de cuestionar, de acusar, de escandalizarse como otros, se arrodilla interiormente y confiesa con humildad, ¿a quién iremos? Esta actitud es una lección para nosotros, que a veces queremos entender antes de creer, que exigimos pruebas antes de confiar. Pedro no tiene todas las respuestas, pero tiene a Cristo. Y eso basta para esperar, para permanecer, para dejarse formar. El secreto de la permanencia. La permanencia de Pedro no nace del heroísmo, sino del amor personal por Jesús. No se queda por orgullo, ni por fuerza de voluntad, sino porque ha descubierto un tesoro que no puede abandonar. Cristo ha tocado su corazón de manera única. Y nada ni nadie podrá reemplazarlo. Ese vínculo íntimo. Esa experiencia de amor que lo ha cambiado todo. Es el verdadero secreto de la fidelidad. Una vez que el alma ha sido herida por Cristo, ya no puede buscar otra fuente. El misterio de la elección. Jesús termina diciendo, ¿no los he elegido yo a ustedes, los 12? Y sin embargo uno de ellos es un traidor. Esto revela que incluso en medio de los elegidos puede haber resistencias, máscaras, corazones cerrados. La elección no suprime la libertad, ni garantiza la fidelidad. La fidelidad es una respuesta diaria, una lucha constante, un sí renovado cada día. Y aun cuando hay caídas, mientras el alma no se cierre del todo, la elección puede seguir dando fruto. El dolor de ver partir a otros. Pedro no solo debe decidir quedarse, sino también ver cómo muchos se alejan, cómo compañeros de camino abandonan la fe, cómo se dispersa el entusiasmo inicial. Ese dolor es parte de la vida espiritual. Y muchas veces nos prueba más que nuestras propias dudas. Ver irse a quienes compartieron pan y misión nos hiere profundamente.
Pero no puede ser excusa para abandonar también nosotros. La fidelidad verdadera se mide también cuando estamos rodeados por el silencio y el abandono. La decisión que lo cambia todo. ¿También ustedes quieren marcharse? Esta pregunta no es solo para los discípulos de entonces. Es también para nosotros. Hoy. Ahora. En cada momento de crisis. Jesús vuelve a plantearla. No con reproche, sino con libertad. Con respeto. Con esperanza. Y espera nuestra respuesta. No una respuesta automática, sino una decisión interior que lo cambia todo. Si decimos Señor, ¿a quién iremos? Entonces nos abrimos de nuevo al misterio de su amor. Y renovamos nuestra alianza con Él. La fe en medio de la niebla. Hay momentos en que todo parece difuso. Donde la certeza se desdibuja. Y el alma camina entre sombras. Sin ver con claridad el rostro del Señor. En esas horas no queda más que la fidelidad desnuda. La decisión de no soltar su mano aunque no se sienta. Aunque todo parezca en contra. Pedro responde desde esa niebla, ¿a quién iremos? No porque todo esté claro, sino porque ha aprendido a reconocer al Señor incluso entre los silencios. La conversión como retorno. Permanecer con Jesús también implica regresar a Él una y otra vez. La permanencia no es estática. Es dinámica. Implica momentos de alejamiento interior de duda. De aridez. Pero el corazón convertido vuelve. No huye. Busca refugio en su mirada. Pedro volverá a Jesús después de haberle negado. Porque su raíz estaba viva. Porque el amor primero no se había extinguido. La conversión no es vergüenza, sino testimonio de que seguimos eligiendo a Cristo por encima de nuestras caídas. La clausura del corazón. Quienes se marchan no lo hacen solo por la dureza de la palabra, sino porque han cerrado el corazón al misterio. Han preferido lo que pueden controlar. Medir. Digerir sin esfuerzo. Pero Jesús no se acomoda a nuestras fórmulas. Ni se deja encerrar en nuestras lógicas. Hay un momento en que el alma debe elegir entre el misterio y la comodidad. Entre seguir preguntando con humildad o cerrarse con orgullo. Solo quien permanece con el corazón abierto podrá comprender con el tiempo lo que ahora no entiende. La Iglesia como escuela de fidelidad. Pedro permanece y con él permanece también la comunidad. Aunque haya tensiones, traiciones, luchas interiores. La Iglesia sigue siendo el lugar donde aprendemos a seguir a Cristo con otros. Donde nos acompañamos en la fe. Donde nos sostenemos cuando flaquea la esperanza. Permanecer en la fe también es permanecer en la Iglesia. Con sus límites humanos. Porque allí Cristo se ha quedado. Y allí nos sigue hablando su palabra viva. La palabra como alimento. Pedro confiesa que solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Porque ha experimentado que esa palabra no es solo doctrina, sino alimento para el alma. Descanso para el herido. Luz en la noche. Esa palabra le ha cambiado por dentro. Lo ha resucitado en su vocación. Le ha dado un sentido nuevo a la vida. Por eso no puede buscar palabras humanas vacías funcionales, sino que se aferra a lo que viene de Dios. Como el hijo que vuelve siempre al pan de casa. La intimidad que no se olvida. Una vez que el alma ha tenido un encuentro íntimo con Jesús, todo cambia para siempre. Se puede caer.
Dudar. Alejarse momentáneamente. Pero no se puede olvidar. Porque lo que Cristo ha sembrado arde por dentro. Incluso el pecado se hace más doloroso porque rompe una comunión preciosa. Pedro ha sido mirado con ternura. Ha sido llamado por su nombre. Ha sido salvado de las aguas. Y esa experiencia lo marca de por vida. Construir sobre roca. La decisión de Pedro de quedarse no es emocional. Es existencial. Es una decisión de edificar la vida sobre la roca. Aunque venga la tormenta. Aunque tiemble el alma. Porque sabe que solo Cristo puede sostenerlo. Lo que parece duro hoy. Será fundamento mañana. Lo que parece exigente ahora. Se revelará como camino de libertad. Quien se queda con Jesús. Aunque tiemble por dentro. Descubre que la casa no se derrumba. Cuando no hay otra opción. ¿A quién iremos? No es solo una pregunta. Es un grito existencial. Una confesión de que fuera de Cristo no hay vida. Pedro no considera alternativas. Porque no las hay. Porque todo lo demás le sabe a vacío. A efímero. A engaño. Quien ha probado el amor de Dios. Ya no se conforma con sustitutos. Y aunque caiga 1000 veces. 1000 veces querrá volver al único que tiene palabras que dan vida. La prueba del tiempo. La fidelidad se mide a lo largo del tiempo. Cuando han pasado los días de entusiasmo. Cuando ya no hay milagros visibles. Cuando las certezas se apagan. Y solo queda la memoria del amor primero. Pedro permanecerá junto a Jesús hasta el final. Aunque sea tropezando. Aunque a veces retroceda. Su amor será probado. Purificado. Madurado por la cruz. Y será precisamente desde esa perseverancia donde nacerá su misión de confirmar a los hermanos. El ADN del discípulo. Esta escena revela el corazón del discipulado, escuchar aunque duela. Acoger aunque no se entienda. Seguir aunque se tropiece. Quedarse aunque otros se marchen. Pedro no tiene un corazón perfecto. Pero tiene un corazón fiel. Y eso basta para Jesús. El verdadero discípulo no es quien nunca cae, sino quien no se aleja de la fuente. Quien vuelve una y otra vez. Como Pedro. Que aún en su fragilidad supo decir, tú tienes palabras de vida eterna. La humildad como camino. Para acoger las palabras de Jesús que parecen duras. El alma necesita despojarse de sus seguridades. De su soberbia intelectual. Y de toda pretensión de comprenderlo todo desde la lógica humana. Solo desde la humildad se puede recibir el don del misterio. Solo desde una disposición pobre. Vulnerable. Se puede decir con verdad, Señor. No entiendo del todo. Pero confío en ti. Esa es la oración del discípulo verdadero. El que no se cree dueño del Evangelio, sino servidor del Verbo encarnado. Permanecer con otros. La fidelidad a Jesús no se vive en soledad. Pedro no está solo cuando responde. Habla por todos. O al menos por los que aún permanecen. Ser iglesia también es esto, aprender a sostener la fe del otro cuando flaquea. Dejar que me sostengan cuando ya no puedo repetir ni una sola palabra de esperanza. En medio de las crisis de fe. Permanecer con otros que también están luchando. Que también dudan. Pero que no se van.
Es un acto profundo de comunión. El escándalo del cuerpo entregado. El mayor escándalo no está en las exigencias éticas del Evangelio, sino en la afirmación radical de que Dios se hace carne y se entrega como alimento. Que Jesús diga que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Toca los límites más profundos del pensamiento religioso humano. Esto no se puede comprender sin fe, sin dejarse iluminar por el Espíritu, sin la Eucaristía. El cristianismo se vacía de su centro vital y se convierte solo en una moral, en una ética, en una doctrina. La tentación de elegir a otro Mesías. Muchos se van porque Jesús no responde a sus expectativas. No llena sus anhelos inmediatos. No se ajusta a sus planes. Ellos quieren un Mesías que les dé pan fácil, que resuelva los problemas externos, que actúe como un rey terrenal. Jesús se presenta como pan bajado del cielo, pero exige hambre espiritual, deseo de vida eterna. Quien no tiene sed de lo eterno, buscará otro Mesías, y tarde o temprano se irá. El abismo entre lo divino y lo humano. Jesús sabe que sus palabras no son fáciles de asimilar, porque ponen al ser humano frente al abismo del misterio. Exigen confiar más allá del entendimiento. Saltar al vacío sostenido solo por la voz del Maestro. Esto no se logra por esfuerzo humano, sino por gracia. Nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Estas palabras no cierran la puerta, sino que revelan la necesidad de pedir humildemente el don de la fe, de suplicar con perseverancia que Dios abra el corazón. El drama de la libertad. Jesús no retiene a nadie. Deja que se vayan. Respeta la libertad de cada uno, incluso cuando esa libertad lo hiere, incluso cuando se queda solo. Elige amar sin forzar. Esto es el amor verdadero. No retener. No manipular. No poseer. Sino ofrecerse por completo y esperar una respuesta libre. El que permanece lo hace desde una decisión consciente, y no desde el miedo. Quien ama a Cristo verdaderamente, lo elige cada día. La fecundidad de la palabra aceptada. La palabra que fue difícil de recibir, se transforma con el tiempo en semilla fecunda. Lo que hoy duele, mañana será gozo, si se ha acogido con fe. La vida eterna que Pedro menciona no es solo un destino futuro. Es una realidad que comienza ya en el corazón que escucha y guarda la palabra. La fidelidad a Jesús, incluso cuando cuesta, es ya una participación en la vida eterna, porque une el alma a la fuente misma de la vida. El testimonio silencioso. Pedro no da una explicación teológica, ni un discurso apologético. Solo da testimonio. Un testimonio nacido de la experiencia personal, de haber convivido con Jesús, de haberlo visto llorar, perdonar, sanar y entregarse. A veces basta con ese testimonio sencillo, humilde, que dice: no entiendo todo, pero no puedo dejarlo, porque me ha tocado en lo más profundo. La espera del alma fiel, el alma que permanece, aunque no entienda, aunque se sienta sola, está llamada a una gran promesa, a su tiempo.
El Señor mostrará la luz. Y confirmará la fe. La perseverancia silenciosa. La adoración en la oscuridad. La obediencia sin aplausos. Tienen un valor inmenso ante Dios. Quien permanece fiel verá la gloria. No solo en la eternidad, sino también en el corazón que poco a poco se va transformando. Elegidos para amar. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esta confesión resume todo. No basta con creer. Hay que saberlo desde dentro. Por experiencia viva. Saber que Jesús es el Santo de Dios es saber que el amor ha tocado mi vida. Y que mi existencia ya no me pertenece. Es saber que he sido amado primero. Y que mi vida tiene un sentido eterno. Es saber que mi vocación es amar como Él. Hasta el extremo. Permanecer cuando otros se van. Cuando muchos se escandalizan y se marchan. Cuando las palabras de Jesús resultan incomprensibles. Y la lógica del Evangelio parece quebrar nuestras certezas. El corazón creyente se enfrenta a su momento más decisivo. No es el día de la multiplicación de los panes. Ni el del entusiasmo de las masas. Ni siquiera el de los milagros. Es el día del desierto. El día de la opción pura. El día en que Jesús pregunta, ¿también ustedes quieren irse? Y entonces todo se reduce a una respuesta simple y radical. Nacida no de la claridad mental, sino de la intimidad con Él. De la memoria del corazón. De la experiencia del amor, Señor. ¿A quién iremos? Quedarse no es signo de comodidad. Ni de ceguera. Sino de amor maduro. Quedarse cuando no se entiende. Cuando duelen las palabras. Cuando todo parece tambalearse. Es prueba de que el alma ya no busca beneficios, sino a la persona misma de Cristo. En ese acto de permanecer, aún en la oscuridad, el discípulo es configurado con el Maestro. Entra en la lógica pascual. Se une a Jesús en su camino hacia el don total de sí. Hoy también muchos se alejan. Incluso dentro de la iglesia. Incluso con palabras que suenan piadosas. Pero que ocultan un rechazo al misterio. A lo que no se puede controlar. Al cuerpo entregado y a la sangre derramada. Frente a ello, la única respuesta auténtica es la fe de Pedro. No una fe sin lucha, sino una fe que se forja en la batalla espiritual. En la fidelidad sin garantías humanas. En la certeza interior de que Jesús tiene palabras de vida eterna. Incluso cuando aún no las comprendemos del todo. Que cada uno de nosotros se atreva a mirar a Jesús a los ojos. Y responderle desde la verdad más profunda del alma. No con discursos. Ni con promesas. Sino con la entrega silenciosa de quien ha sido tocado por Él. Y no puede vivir sin Él. Que aprendamos a quedarnos. No porque todo esté claro, sino porque nuestro corazón ya no quiere otra voz. Otra luz. Otro pan. Que no sean los suyos. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel.
Deseándote un día lleno de bendiciones.